Los niños de 6 a 8 años en el fragor de la batalla, despavoridos, se agarraban a las piernas de los soldados brasileños, llorando que no los matasen, y eran degollados en el acto. Escondidas en la selva próxima, las madres observaban el desarrollo de la lucha. No pocas agarraron lanzas y llegaron a comandar un grupo de niños en la resistencia. Finalmente, después de un día de lucha, los paraguayos fueron derrotados. El conde Duu, el comandante de la guerra, después de la insólita batalla de Acostañú, cuando estaba terminada, al caer la tarde, las madres de los niños paraguayos salían de la selva para rescatar los cadáveres de sus hijos y socorrer los pocos sobrevivientes. El conde Duu mandó incendiar la maleza, matando quemados a niños y madres. Mandó hacer cerca el hospital de Piribebuy, manteniendo en su interior los enfermos, en su mayoría jóvenes niños, y los incendió. El hospital en llamas quedó cercado por las tropas brasileñas que, cumpliendo las órdenes, empujaban a punta de bayoneta adentro de las llamas los enfermos que milagrosamente intentaban salir de la fogata. No se conoce en la historia de América del Sur, por lo menos, ningún crimen de guerra más hediondo que ese. Buen día, damas y caballeros. El Día del Niño es una fecha conmemorativa que se celebra anualmente en honor de los niños, de las niñas y de los adolescentes, cuyo día real varía según el país. Por ejemplo, en mi país, México, se celebra el 30 de abril. De hecho, esta es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia del mundo y destinado a actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños, y como se los dije, es celebrado en varios países en distintas fechas. Sin embargo, no en todos los sitios se conmemoran y festejan las razones anteriores. Y precisamente uno de los más grandes y crueles ejemplos de lo anterior lo expone Paraguay. En este país, el Día del Niño es celebrado el 16 de agosto de cada año en memoria de los niños que perdieron sus vidas en esta batalla. La batalla de Acostañú, también llamada Batalla de los Niños por los paraguayos o Batalla del Campo Grande por los brasileños, fue un enfrentamiento que ocurrió durante la Guerra de la Triple Alianza, donde, el 16 de agosto de 1869, 24.000 soldados y milicianos se enfrentaron como parte de la Guerra de la Triple Alianza. Acostañú fue una de las más terribles batallas de la historia militar del mundo. De un lado estaban los brasileños con 20.000 hombres. Del otro, en el medio de un círculo, los paraguayos con 3.500 soldados de 9 a 15 años, no faltando niños de 6, 7 y 8 años, junto a los 3.500 niños paraguayos, ya de otras edades, combatían 500 veteranos comandados por el general Bernardino Caballero. Esa batalla fue necesaria para que el mariscal Francisco Solano López continuase su retirada del cuartel general de Ascurra y siguiese con seguridad hasta Cerro Corá, donde los niños combatientes retardarían, entre comillas, a las tropas brasileñas. Sin lugar a dudas, reclutar a niños y jóvenes adolescentes seguramente es un acto inhumano y un crimen que ni el mayor patriotismo o nacionalismo puede exculpar. Este grupo etario no era solo víctima de la guerra, sino además todos los que lo conformaban eran víctimas de un discurso nacionalista que no es exclusivo del Paraguay ni del siglo XIX y XX, sino que persiste en la actualidad y sigue produciendo víctimas, tanto adultos como adolescentes y niñas y niños. A continuación les hablaré de la batalla de Acostañú. Simple y llanamente, el mayor holocausto perpetrado en contra de niñas y niños en el continente americano. Comenzamos.
La guerra de la Triple Alianza es una de las guerras que más pasiones ha despertado. Incluso ahora cualquiera que vaya a Paraguay tendrá la oportunidad de comprobar hasta qué punto una contienda desarrollada hace casi siglo y medio continúa viva en sus monumentos, en los nombres de sus calles, en las conversaciones de su gente, en los temas de sus publicaciones. Vamos, tienen esa herida aún goteando de sufrimiento, de dolor, de sangre. La Guerra del Paraguay o Guerra de la Triple Alianza, comprendida aproximadamente entre 1864 a 1870, tiene la triste fama de haber sido una de las más sangrientas de América Latina. Brasil, Argentina y Uruguay tardaron 5 años en vencer al país vecino, que perdió con ella más de la mitad de la población y gran parte de su territorio, al tiempo que su peculiar sistema político, económico y social terminó por hundirse. Sin embargo, quienes más sufrieron en la última fase del conflicto y durante la posguerra, para variar, fueron las mujeres y sus hijos, niñas y niños. Sobre sus hombros habían cargado primero prácticamente toda la producción y la manutención de las tropas, y cuando ya no quedaban suficientes hombres para la defensa del país, los jóvenes y los niños fueron reclutados para el ejército. Este papel activo de las mujeres y los niños llamó ya la atención a los observadores contemporáneos, provocando también una polémica historiográfica sobre el carácter de esta guerra y el gobierno del presidente y mariscal Francisco Solano López. El 8 de diciembre de 1868, durante la Guerra de la Triple Alianza, el mariscal López decretó el traslado de la capital de la República al pueblo de Piribebuy. El ejército brasileño, dirigido por el conde de U, a medida que iba ganando batallas, iba avanzando por el territorio paraguayo. Superiores en armas y en número de combatientes, arrasaban con todo a su paso. El 4 de agosto de 1869 llegaron a Zapucay, luego a Valenzuela, llegando el 10 de agosto a Piribebuy. La situación del ejército paraguayo era paupérrima. Cansados, prácticamente sin armas y en condiciones infrahumanas, seguían resistiendo los ataques del enemigo. La situación llegó a un punto tal que en Paraguay se podía afirmar que ya no quedaban soldados para seguir luchando. El pueblo fue cercado e intimada la rendición al comandante Pedro Pablo Caballero, quien contestó textualmente: «Estoy aquí para pelear, y si es necesario morir, pero no para rendirme». No ha de existir pueblo que haya sufrido tanto como el de Piribebuy durante la guerra contra la Triple Alianza. Degüellos, violaciones, matanzas increíbles, humillaciones y demás eran el pan de cada día en aquellos momentos. Antes de la masacre, donde murieron cientos de niños, el ejército paraguayo ya tuvo una fuerte derrota que marcó el destino del país. El 12 de agosto de 1869, en la plaza principal, donde se encuentra la iglesia, ocurrió la sangrienta batalla de Piribebuy, en donde soldados paraguayos armados más de valor que con armas reales se encargaron de retrasar el avance del ejército aliado. Fue una batalla desesperante la de Piribebuy, en donde los cañones fueron armados y fueron cargados con piedras, vidrios y arenas, porque en sí ya no había balas. Las mujeres combatían junto a los hombres y, si no tenían armas, tiraban tierra a los ojos de los invasores. Luego de la derrota sufrida por sus tropas en el combate de Piribebuy, Solano López, sintiéndose amenazado por las fuerzas que avanzaban por Altos y Piribebuy, al mando de los generales Emilio Mitre y José Antonio da Silva Guimaraes, resolvió retirarse, dividiendo sus tropas en 2 divisiones, una de vanguardia que confió al general Resquín y otra de retaguardia a las órdenes del general Bernardino Caballero. A las 5 de la tarde del 13 de agosto se puso en marcha con rumbo a Caraguatay, donde llegó a las 8 de la noche del día siguiente. De paso, mandó fortificar la entrada de la picada que conduce a dicho pueblo, dejando así a 1,200 hombres con algunos cañones a las órdenes del coronel Pedro Hermosa.
El movimiento de la columna paraguaya de retaguardia era y tenía que ser muy lento porque seguía el compás de la larga fila de carretas en que iban los bagajes de su ejército. La extrema flacura de los animales de tiro hacía que aquellas apenas pudieran andar. Y así pronto, Pedro Hermoso Caballero se vio separado de los suyos, solo, en medio del enemigo, librado a su propia suerte, y era como si el escudo del ejército en retirada contra el cual se estrellaría todo el poder de la alianza pereciera. La batalla comenzó por la mañana, en un campo abierto, cubierto de malezas. Bernardino Caballero, con sus 500 soldados del 6º Batallón de Veteranos, reunió a los 3.500 niños y esperó el ataque. Los paraguayos quedaron, como acentuó Tasso Fragoso, en un círculo de fuego. Sufrieron el ataque brasileño por los 4 lados. Por el norte, la caballería del Hipólito Ribeiro. Por el este, las fuerzas del general Cámara. Por el sur, los veteranos del general Racine. Y finalmente, por el oeste, atropellaban las fuerzas comandadas por el conde Diu. Atacados por los 4 flancos, en una flagrante desproporción de fuerzas de 5 brasileños por cada paraguayo, acuérdense bien este dato, 5-1, la resistencia duró todo el día y aún por la noche, el conde Diu se tuvo que preocupar con los sobrevivientes heridos. El historiador Fabián Chamorro explicó que no se cuenta con un número exacto de niños que combatieron en Acostañú, aunque afirma que en aquella división había hasta bebés que acompañaban a sus madres. No tenemos un número exacto porque hablamos de 3.500 a 6.000 personas. Había combatientes, había niños, había mujeres y había ancianos. De 700 a 2.000 niños inclusive. Los niños que habían sido enrolados tenían de 12 años para arriba, y hay que entender que los conceptos de niñez también cambiaron. Chamorro sigue relatando. En el siglo XIX, si vos podías realizar un trabajo que realizaba un adulto, vos ya eras un adulto. Explicó. Además, también agrega lo anterior lo siguiente. Los sistemas de enrolamiento de niños no eran algo exclusivo de Paraguay. Brasil y Argentina también utilizaban a los pequeños para combatir cuando sus ejércitos eran diezmados por el enemigo. En cuanto a los niños que combatieron en Acostañú, Chamorro comentó que tenían uniforme porque ya habían sido enrolados. Los que podían tener, porque tampoco era que sobraban uniformes, es imposible que hubieran resistido tantas horas sin que esos chicos no tenían por lo menos escasa formación militar, aseguró el historiador. Por lo tanto, Acostañú es el símbolo más terrible de la crueldad de esa guerra. Y les reitero, mi querida audiencia, aquellos niños de 6 a 8 años en el calor de la batalla, aterrados, se agarraban de las piernas de los soldados brasileños, llorando, pidiendo que no los matasen. Y eran degollados en el acto, como se los dije en un principio. No pocas mujeres empuñaron las lanzas y llegaron a comandar a niños también en la resistencia. Finalmente, después de todo un día de lucha, los paraguayos fueron derrotados. Por la tarde, cuando las madres vinieron a recoger a los niños heridos y a enterrar a los muertos, el conde Diu mandó a incendiar la maleza. En la hoguera se veían niños heridos correr hasta caer víctimas de las llamas. La resistencia en Acostañú y el sacrificio de esos niños simbolizan perfectamente cómo la guerra se tornó implacable. Tanto por el lado de Francisco Solano López, formando un ejército de niños, como por el lado brasileño que no se avergonzó en matarlos. Esto simboliza también la conciencia máxima de la defensa de la nacionalidad, en un sentido ridículo. En la lucha extrema por la independencia nacional, llegando al suicidio de un pueblo que no pudo rendirse para no perder la libertad. En este caso, la libertad en Paraguay. En ese Paraguay de aquella época era un concepto práctico y no una palabra abstracta como lo es el día de hoy. Era el derecho a la tierra, el derecho a la alimentación, en fin,
Ellos trataban de proteger por sus medios a la autonomía de su país. Papú Almide relata: en estos 150 años nunca antes se pudo hacer un acto en el mismo campo de batalla porque se encuentra en terrenos privados y no se permitía el acceso. En los años 50 y 60 del siglo pasado, el historiador barrereño Andrés Aguirre fue el principal impulsor de la causa y logró que se declarase oficial el 16 de agosto como el Día del Niño Paraguayo. También pudo obtener que se construyeran monumentos en homenaje a los niños mártires, tanto en la ciudad de Eusebio Ayala como en la cumbre del cerro Tapiaguaré, que pasó a llamarse Cerro de la Gloria, pero no pertenece al lugar histórico de la batalla, sino que dista a unos 5 kilómetros aproximadamente. Sin embargo, tras la muerte de Aguirre, la causa de los niños de Acostañú quedó prácticamente en el olvido. Pero en el año 2014, la Asociación Cultural Yuquití inició la Marcha de las 3000 Banderas, que es una caminata patriótica de 18 kilómetros desde la plaza principal de Eusebio Ayala hasta el Cerro de la Gloria, a través de un campo de tierra portando una bandera en memoria de cada niño combatiente. Paralelamente, Almide y sus colaboradores iniciaron una campaña hasta conseguir que se asfaltase el camino que lleva a los campos de batalla, logrando además que el lugar sea declarado Patrimonio Natural, Cultural y Arqueológico por la Secretaría Nacional de Cultura en el año 2017, tras denunciar que uno de los propietarios de terrenos estaba removiendo y destruyendo los vestigios arqueológicos con la extracción comercial de la arcilla. Tras intensas negociaciones, otro de los propietarios, de nombre Mauriel Giret, se ofreció a donar una parte del terreno junto a la nueva ruta asfaltada para que se establezca en el sitio un parque histórico de homenaje a los niños mártires a unos 13 kilómetros del centro urbano de Eusebio Ayala. Y tras considerar varias alternativas, la Gobernación de Cordillera aceptó financiar la construcción del monumento con un aporte de la Municipalidad de Eusebio Ayala. La escultura, que estaría en el centro de una plaza, fue encargada al destacado artista Sebastián Yugiari Banks, quien representa unas lanzas apuntando al cielo con los colores de la bandera paraguaya. Hoy en día generalmente se ve a los niños soldados como las víctimas más sufridas, y esto es el símbolo mismo de la perversión de las guerras. Llama muchísimo, pero muchísimo más la atención de los medios de comunicación y del público mundial que aquellos niños que sufrieran las consecuencias directas de la guerra fueran silenciados. ¿Saben? Es doloroso saber que la representación de la infancia como una fase de la vida lejos de los problemas del mundo adulto, plena de alegría y dulzura, resulta ser una noción relativamente reciente y parcial, probablemente válida solo para ciertas sociedades y clases. Los niños pobres llevan una vida cotidiana de privaciones y no pocas veces de agresiones y violencia. Además, la temprana inserción en el mundo del trabajo o en el cuidado de animales y hermanos menores les da cierto sentido de responsabilidad y pertenencia a una comunidad. Estas circunstancias, por supuesto, no pueden ni quieren ser ninguna justificación para las atrocidades cometidas contra la población civil y los menores en situaciones de guerra, pero la visión de los niños y jóvenes combatientes como meras víctimas forzadas a participar en algo completamente ajeno tampoco parece adecuada bajo ninguna circunstancia. Mi estimada audiencia, ahora es su turno de comentar sobre esta situación. Y si este video fue de su interés, por favor, les agradecería mucho sus pulgares arriba y que compartieran este material a todos sus contactos. También síganme en mis redes sociales, las cuales van a aparecer en pantalla en estos momentos y las voy a dejar también en la caja de descripción de este video. Suscríbanse a este canal ya que actualizo su contenido constantemente con contenido como el que acabo de relatarles. Y de corazón les deseo que tengan un excelente día. Hasta la próxima.